Valentina, esa está más confundida sobre lo de las nudes. La pobre no sabe si enviarle fotos a un man. Yo la verdad la entiendo. En esos días conversando con ella vimos que eso de tener imágenes en pelota no es nuevo. Desnudos ha habido toda la vida. Recuerden todas las pinturas de mujeres desnudas que hay. La cosa es que casi siempre eran los manes los que nos pintaban. Incluso ahora con toda la propaganda y la pornografía, también son los hombres los que nos toman fotos y nos filman. Por ejemplo, esa película La vida de Adele, ¿se acuerdan? Que era como medio feminista y tenía escenas lésbicas, la de la pelada de pelo azul esa, infierno. Yo la verdad creo que es hasta bueno que uno pueda mostrar su propio cuerpo desde la visión de uno. Si uno se siente bien con su cuerpo, ¿por qué no mostrarlo? Esa es una posibilidad que las mujeres antes no tuvieron y nosotras sí. Finalmente el cuerpo es de uno y es chévere que si ella quiere mostrarlo pueda hacerlo. Hasta hemos estado consultando perfiles de algunas fotógrafas que miran el cuerpo desde su posición de mujer. Para alguna cosa tiene que servir estudiar audiovisual en la universidad, además de subir fotos a Instagram. Las fotos de estas mujeres son diferentes a las que uno está acostumbrado a ver por ahí, y eso está bien. Se nota que conocen su cuerpo y no lo miran a uno como lo mira un man cualquiera. Aceptar el propio cuerpo y mostrarlo es una posición defendible. Igual es chévere sentirse sexy con el propio cuerpo, ¿no? Ahí está llamando Valentina. Luego les cuento cómo le acaba de ir a ella con eso de las nudes. O le digo a ella que les cuente directamente. Sextortion, grooming, victimización, discriminación, procesos penales, violencia, ansiedad social, violencia de intimidad, género, delito, redes sociales, discriminación, violencia, cyberbullying, extorsión sexual, ansiedad intimidad, social, cyberbullying, redes socialidad, ciberbullying. relato porno, un proyecto de UD Educación Virtual. Muy buenos días para todos. Bienvenidos de nuevo a este espacio denominado Relato Porno. Este es el segundo conversatorio de una serie de 3 conversatorios que hacen parte de la estrategia Relato Porno. Le damos la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez y también una bienvenida a los que vuelven a unirse a esta conversación, a este diálogo en torno a la vivencia de la sexualidad en tiempos de Internet y vértigo tecnológico. Entonces les voy a hablar un poco de la metodología del encuentro y de la estructura y empezamos, ¿cierto? Inicialmente voy a contextualizar un poco a las personas que llegan al conversatorio de hoy, que hace parte, como les digo, de la estrategia que se llama Relato Porno, y el conversatorio de hoy, como lo pudieron apreciar en las diferentes ICAR que estuvieron, digamos, difundiéndose por las redes sociales, es sexualidad en línea expuesta. Este segundo conversatorio hace parte de una estrategia de la Vicerrectoría de Docencia de UD Educación Virtual y del PAI de Cultura Digital adscrito a UD y tiene un objetivo bastante potente y bastante claro. Y es que entre todos podamos reflexionar sobre la vivencia de la sexualidad en tiempos de Internet y vértigo tecnológico, pero desde una perspectiva ética, ¿sí? Ese es como el objetivo general de esta estrategia, que no solo se compone de 3 conversatorios, que el próximo lo estaríamos realizando el próximo miércoles, el 16 de diciembre, de 4 a 6 de la tarde, para que de una vez se agenden. Igual en los próximos días estaremos haciendo pues como toda la difusión respectiva. Entonces, estos 3 conversatorios hacen parte de la estrategia, pero esta estrategia, digamos que tiene un componente bastante importante y es un espacio virtual, ¿sí? Que ahorita más adelante se los vamos a socializar. Y la idea es que ustedes puedan entrar a este espacio, revisar cada uno de sus componentes y empezar a enriquecer un poco la experiencia que de alguna manera estamos abriendo con estas discusiones que empezamos a plantear hace 15 días, ¿cierto? En el primer conversatorio que tuvo el nombre de sexualidad en línea consentida, ¿sí? El conversatorio que vamos a tener el 16, perdón, tiene el nombre de afectos y efectos de la sexualidad en línea, entonces para que estén muy pendientes de este componente. Bueno, chicos y chicas,
Como les decía, el objetivo que tenemos es reflexionar en torno a la vivencia de la sexualidad en tiempos de Internet y vértigo tecnológico, y en ese sentido, lo que queremos lograr con estos espacios es generar un diálogo abierto, participativo, fructífero, sobre las prácticas sociales, culturales y cotidianas que están asociadas a la vivencia de la sexualidad con derechos. Mientras conversamos, haremos hincapié en sus experiencias y en las reflexiones que éstas provoquen en los participantes, con miras a pensar en rutas responsables, saludables, informadas, éticas y críticas relacionadas con este fenómeno. Queremos contarles que adicional pues a estos 3 conversatorios quisiera pues volverlo a reiterar, ese espacio virtual que pronto tendremos listos y que ustedes podrán ingresar. Vamos a retomar un poco como la información que ustedes nos suministraron en la inscripción a este conversatorio para notificarles que está listo el espacio y ustedes puedan entrar de forma pues como individual, haciendo una automatrícula para que enriquezcan esta experiencia. Bueno, les voy a presentar rápidamente a los profes que nos acompañan. Hace 15 días ellos se presentaron, hoy los voy a presentar yo rápidamente para que las personas que se unen por primera vez tengan en cuenta este componente. Son profes de la universidad y digamos que entre todos conformamos un grupo que empezamos a pensar en esta estrategia. Ellos son Claudia Liliana Uribe, es profesora de la Facultad de Derecho. Tenemos al profe Fernando Zapata, que es profesor de la Facultad de Educación. Tenemos a la profe Nora Higuita, que es una profe muy especial, es una profe de un colegio de la ciudad y también está haciendo pues como su formación posgradual en la Facultad de Educación. Tenemos también al profe Didier Álvarez, que es un profe de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Nos acompaña también Joana García. Joana García hace parte del equipo de UDI Arroba y nos estará acompañando acá. Es profesora también de la Facultad de Educación y está trabajando en su formación también posgradual allí mismo. Y quien les habla, Juan Camilo Arias, que hace parte del equipo del PAI de Cultura Digital, que los estará acompañando pues acá como en la moderación del evento. Digamos que pasando ya a un segundo momento y para darle como cabida a la metodología de este encuentro, que en términos generales es un conversatorio, queremos insistir en lo siguiente. Es muy importante contar con sus experiencias y con su participación. Entonces, para que esto sea posible, los invitamos a que vayan participando de la discusión a través del chat, ¿sí? Si les parece que por ahí puede ser el camino más apropiado, o si quieren levantar la mano o abrir la cámara y abrir el micrófono e intervenir, lo pueden hacer, ¿sí? Porque la idea no se trata de que nosotros estemos, digamos, hablando de un tema en particular, sino que entre todos podamos empezar a construir conocimiento en torno a este tema. Entonces, quisiera, antes de empezar como con el conversatorio, mostrarles un poco el espacio que tenemos, que estamos terminando de consolidar en la plataforma. Entonces, John, si quieres, puedes compartir, por favor, pantalla para que lo vayamos revisando. Entonces, el espacio se llama Relato Porno. Este nombre es muy importante para nosotros porque más allá de ser como un nombre llamativo en términos comunicativos, es un nombre que nos lleva de entrada a preguntarnos como por todo el tema de la sexualidad, ¿cierto? Pero de la sexualidad desde una perspectiva narrativa, por eso ponemos allí relato. Y una perspectiva narrativa implica que tanto ustedes como nosotros vamos a exponer como nuestras experiencias, vamos a compartir nuestras experiencias para que a través de esas historias y de esas anécdotas y relatos podamos empezar a discutir un fenómeno bastante complejo, pero bastante interesante y que nos hemos dado cuenta que es de vital importancia ponerlo sobre la mesa para poder
hablar en torno a este, ¿sí? En este espacio vamos a encontrar tres grandes categorías, por decirlo de alguna manera. La primera categoría se llama programa, la segunda categoría se llama ¿de qué va esto? Y la tercera categoría se llama News. En la primera categoría, en programa, vamos a encontrar, le damos clic a ese más y vamos a encontrar una introducción digamos, relacionada con lo que queremos lograr en estos conversatorios y con la estrategia en general. Vamos a encontrar 4 botones al interior. Estos botones en este momento están en construcción. Tenemos la información general, donde vamos a plantear como todo el alcance del programa. Tenemos el curso 1, que estamos empezando como a provocar a través de los conversatorios. Entonces ahí va a estar como consignada toda la información y toda la proyección de este curso. Vamos a tener unas referencias, que es muy importante que ustedes puedan entrar y revisarlas. Quizás allí haya algún libro, alguna serie, alguna película, algún documental que les llame la atención y que ustedes puedan posteriormente pues conseguir el libro, conseguir el artículo, o ir a ver la serie, o ir a ver la película. Y tenemos también una pestaña que se llama provocaciones. Yo creo que le puedes dar ahí clic, John. Y en esta pestaña van a encontrar un texto que es como una reflexión en torno como a este primer digamos, momento del programa, ¿sí? Bueno, parece que no le puede abrir allí, pero bueno, ahí va a estar y ustedes van a poder ingresar allí cuando quieran y leer esa reflexión para que empiecen pues como a darse cuenta de cuáles son esos objetivos del curso. En la otra pestaña, en la otra categoría, en la segunda, que se llama ¿de qué va esto? Allí le dan clic al más y acá van a encontrar una pequeña introducción también, y van a encontrar a los 4 profes que nos acompañan en esta estrategia, que ya se los presenté, que son el profe Didier, la profe Claudia, el profe Fernando y la profe Nora. Y acá mismo, donde dice conversatorios, donde está el play, allí vamos a alojar los 3 conversatorios que vamos a tener este final de año, que tuvimos hace 15 días, el de hoy, y el que vamos a tener el 16. Entonces, si ustedes quieren retomar como algunas reflexiones que emergieron en el conversatorio, pueden darle clic allí y darle clic al conversatorio que ustedes deseen volver a escuchar. Entonces, es importante que esto lo tengan en cuenta. Y en la tercera categoría, en News, van a encontrar algo bastante interesante. Resulta que el eje central de este programa, de esta gran estrategia, es la narrativa, es las historias. Y digamos que hay 2 personajes. Ustedes ya pudieron escuchar a Valentina ahorita al principio del conversatorio, que les estaba contando una historia. Ella también, con ella finalizamos también el conversatorio pasado con esa misma historia. Y Valentina y Carlos son los personajes de este relato, de esta narrativa. Y ellos nos van a estar acompañando durante todo el tiempo, porque ellos nos van a contar qué les está pasando en torno pues como a la vivencia de su sexualidad en línea, ¿sí? Entonces vamos a empezar a saber de ellos a través de que pasen pues como los días, las semanas, y ellos nos van a empezar como a guiar por esta historia. Cuando ustedes le dan clic, por ejemplo, acá al botón de Carlos, o les vayan a dar clic allí, les va a salir una pequeña semblanza de Carlos, una pequeña biografía de Carlos, pero además va a estar también un podcast, ¿sí? Y la idea es que nosotros el próximo año empecemos a alimentar también este espacio con otros podcasts y con otras historias, tanto de Carlos y de Valentina, que nos van a permitir, como les digo, empezar a vincular como todos estos espacios. Entonces yo creo que ya puedes cerrar, y entonces vamos a dar inicio con los profes y con ustedes al conversatorio. Entonces, como les dije inicialmente, y como ustedes lo pudieron apreciar en las diferentes ICAR que difundimos, el nombre del espacio de hoy, o el conversatorio de hoy, se llama Sexualidad en línea expuesta, ¿sí?
Y para empezar a hablar un poco de este fenómeno, de esta proyección, queremos pues como empezar a preguntarles a los profes que nos acompañan algunos asuntos. Entonces yo quisiera empezar como con las siguientes dos preguntas y miramos a ver quién nos puede contestar, si de pronto la profe Nora o si de pronto el profe Dir o la profe Claudia, y también que Joana nos va a estar ayudando por el chat planteando como sus preguntas. Entonces las primeras preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son las posibilidades y tensiones de vivir la sexualidad en línea? ¿Qué nos lleva a exponernos, digamos, a través de la evidencia de la sexualidad en línea? Y un poco si vivir la sexualidad en línea debe plantearnos algunos límites y si nos debe plantear algunos límites, la pregunta sería solo esos límites o también debemos pensar en los efectos. Entonces, no sé si la profe Nora quisiera iniciar como discutiendo un poco estos problemas que se abordan en estas preguntas. Claro que sí, muy buenos días para cada uno, para cada una, qué rico volvernos a encontrar en este segundo conversatorio. Me parece que es un tema muy necesario, muy relevante de hablar, de reflexionar en esta época de tanto vértigo tecnológico y que la sexualidad pues es algo que nos acompaña siempre. Entonces, frente a la pregunta y a las preguntas que nos hace Camilo, pues yo quisiera decir frente a esas posibilidades y tensiones no hay una respuesta única, ¿cierto? Digamos que yo puedo responder desde lo que he elaborado, desde lo que he pensado, desde lo que también he construido, ¿no? A lo largo pues del tiempo y desde la academia y cada persona podrá tener también, digamos, como unas respuestas muy relacionadas con sus experiencias, con sus trayectos de vida, ¿cierto? Y que me parece también importante como poderlos escuchar, porque todos nos nutrimos precisamente de esta reflexión. Yo podría empezar diciendo que una de las posibilidades que permite ahorita el Internet en esta época es la identidad digital. Lo hablábamos en el encuentro anterior, cuando hablábamos de Streaking Vipers, ¿cierto? Y es que el Internet de alguna manera nos posibilita una identidad digital en términos de nuevas formas de ser, nuevas formas de rehacernos, de mostrarnos, de vivir y de vivir la sexualidad. Entonces, digamos que el Internet nos genera todo un espacio en el que podemos construir otras narrativas, ¿cierto? Podemos construir otras lógicas, incluso de autorizarnos a otras maneras de gozar, de explorar, de sentir. Hay unas autorizaciones. Entonces, yo podría pensar que el Internet en esta época ha permitido a muchas personas tal vez desinhibirse, sentir que pueden tener el control, conocer su cuerpo, conocer su sexualidad a través de las infinitas posibilidades que nos puede brindar también, digamos, el Internet. Un asunto que yo he visto y que me parece muy particular del Internet es que pareciera ser que se aceleran los vínculos. Es como si uno quisiera en esos encuentros darle clic a omitir intro, como hacemos a veces en las series, ¿no? Omitir intro. Entonces pareciera ser que en las conexiones que tenemos a través del Internet también, digamos, esa es una de las posibilidades. Una aceleración también en términos de los vínculos, que me parece pues también muy importante poderlo conversar con ustedes, poderlos escuchar si efectivamente lo piensan así. Y otra de las posibilidades que también podemos conversar es en relación a lo que está ocurriendo con fenómenos contemporáneos como el sexting, el cibersexo, las relaciones afectivos sexuales que son virtuales, ¿no? Y que están mediadas por diferentes aplicaciones, por ejemplo, por OnlyFans, por las webcams, por Instagram, y que para algunas personas, digamos, está en la lógica de las posibilidades, para otras personas puede que esté en la lógica de la atención y del riesgo, ¿no? Pero entonces, digamos que es como un panorama que se plantea, que quiero plantear desde ahí. Si quieres, Camilo, podemos conversar un poquito con relación a esas posibilidades, y si quieres, ahorita damos lugar para pensar un poco en las tensiones. ¿Qué te parece? Sí, profe, me parece importante. Y quisiera pues que enfatizáramos en eso que nos planteas, profe Nora, que me parece bastante pertinente. Cómo las tecnologías de la información y la comunicación
aceleran de alguna manera ese relacionamiento entre las personas, aceleran también en algunos casos esa construcción de vínculos entre estas personas, y también eso nos expone a la construcción de nuevas identidades, que eso me parece muy, muy potente abordarlo ahora, sobre todo pues porque nosotros estamos tratando de revisar todo esto desde una perspectiva ética. Entonces, claro, nos gustaría como revisar qué piensan los asistentes que nos están acompañando hoy. Nos pueden, reitero, acompañar con una pregunta o participar con una pregunta a través del chat, o pueden encender como la cámara y el micrófono si quieren plantear esa pregunta o esa reflexión. Pero yo creo que mientras cada uno de ustedes se va animando, no sé si el profe Didier quisiera acompañarnos como con esas reflexiones que empieza a abrir la profe Nora, pues es el asunto de construcción de identidad y el aceleramiento de los vínculos. ¿Qué dice el profe Didier? No, primero que todo, pues un saludo muy, muy especial a todos los participantes de este segundo encuentro del programa. Muchísimas gracias por destinar este rato de su vida, este tiempo de su vida a participar de una conversación sobre un asunto pues esencial, fundamental para todos. Y precisamente frente a la provocación que hace la profesora Nora respecto de poner un poco la palabra en términos de las posibilidades de lo que las tecnologías traen en el plano de la vida sexual o de la sexualidad, precisamente creo que la mayor posibilidad es que las tecnologías han permitido, y esto ya lo anunciábamos en la conversación pasada, han permitido poner en la escena de lo público, aquello que parecía recluido a la esfera de lo íntimo. Y eso ha hecho que la sexualidad pues se convierta en un acelerante o en un catalizador de muchas de las preguntas respecto de lo humano hoy. Respecto de lo humano tanto en el término de lo personal individual como de lo colectivo. Creo que eso es la gran potencia que trae esa reunión de tecnologías y sexualidad. Sin embargo, creo que es ciertamente un poco difícil hablar de posibilidades separadamente de las tensiones, porque unas y otras constituyen como elementos en conjunción, en juntanza, alrededor de un mismo fenómeno. Sé que la invitación es obviamente muy provocadora, la que hace la profe Nora, pero a mí me cuesta un poco separar una cosa y otra, porque al lado de toda posibilidad hay de inmediato un montón de tensiones y quizás, y lo voy a hablar abiertamente, riesgos incluidos en ello. Para seguir abonando un poco la conversación, yo en todo esto veo tres cosas puestas como en escena, como juntándose. Por un lado, la sexualidad, por el otro lado, las tecnologías de la información y la comunicación, y otra, albergando esas dos cosas, es una conformación de sociedad contemporánea que bien podríamos llamar, siguiendo un poco la ruta que nos propone el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, polaco, de origen polaco británico, podríamos llamar esta sociedad como una sociedad del deseo, atada a esa idea de la vida de consumo. Esas tres cosas me parece que dan un montón de pistas para entender las posibilidades y las tensiones de la sexualidad hoy, porque una sociedad conformada alrededor del deseo determina conformaciones también de la sexualidad y usos de las tecnologías. Termino diciendo esto. Para mí, la sexualidad es el objeto de moldeamiento que esa sociedad del consumo aspira a tener, sujetos y grupos moldeados y viviendo de una cierta manera. Las tecnologías se vuelven instrumentos de ese moldeamiento y el deseo es la gasolina o el acelerante de todo ese proceso de moldeamiento. Profes, por aquí en el chat, Jorge Aristizábal quiere activar su micrófono para hacer una pregunta. Claro. Bueno, primero que todo, buenos días para todos. Me excuso por no poder encender la cámara, no sé por qué me ha venido fallando por estos días. Mi pregunta va un poco siguiendo la línea que trazó la profesora Nora Higuita respecto a que de alguna manera la tecnología nos permitía como saltar ese intro
en algunas cuestiones pues, de las relaciones sexuales. Mi pregunta es entonces si al momento de saltar ese intro no estamos, digamos, como omitiendo ese proceso, ese ritual, llamémoslo así, que es un símbolo pues, que nos hace más humanos y que nos subjetiva y nos construye como sujetos. Entonces, de alguna manera no estaremos como cayendo en un juego, digamos, de mercantilización de la sexualidad. Es decir, ya no estamos usando la sexualidad para ser más humanos, para construirnos como sujetos y para construir al otro también como sujeto, sino que simplemente estamos haciendo un intercambio. Yo estoy, digamos, a través de Nudes, por ejemplo, brindando un servicio o una mercancía y la otra persona lo mismo. O sea, no estamos como limitando nuestra humanidad a través de este acto. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Un momento, por favor. Ahora sí. Muy interesante tu pregunta, Jorge, realmente, porque esa es la idea, ¿cierto? Cómo tensionar precisamente esto que estamos nosotros mencionando, porque en ningún caso, digamos, es promoviendo, ¿cierto? Estas actitudes de vender o de consumir, ¿cierto? Desenfrenadamente sexo a través de lo tecnológico, y me parece que tocas un punto muy importante, y es precisamente el consumo. Entonces uno podría decir, estamos en una época de discurso capitalista, ¿cierto? Donde el amo parece ser ese discurso y nos empuja desde que estamos muy pequeños, desde que el niño está pequeñito, se le está empujando constantemente a que consuma que el chupo, ¿cierto? El chupete. Entonces anteriormente uno podría decir, estábamos en la lógica de la prohibición del goce, ¿no? Y ahora, por el contrario, ya lo que se le coloca es al niño el chupo desde muy chiquito para que empiece a consumir, para que de alguna manera se satisfaga, pero es una satisfacción para el otro, ¿no? Para que lo deje, digamos, tranquilo. Y al niño se le empuja y se le empuja a que consuma objetos. Y el niño va creciendo, digamos, con la idea de que efectivamente el consumo o el tener es equivalente al ser. Y de esa manera crecemos también, pensando de alguna manera que hay una fantasía de plenitud que se puede, digamos, satisfacer a través del consumo de objetos. En este caso, el consumo de pornografía o el consumo de fotos, ¿cierto? Desnudas de alguna manera, con, digamos, la fantasía de que eso nos va a traer la plenitud y la felicidad. A mí me parece que tocas un punto muy importante y es el asunto de que estamos abocados en el discurso del autoerotismo, es decir, excluir al otro para yo consumir, para yo satisfacerme de manera individual. Y lo que pareciera ser es que, digamos, ahí hay que tensionarlo, ¿no? Y es porque se está sacando de alguna manera al otro, ¿no? Al otro con el que se goza. Entonces, digamos, el Internet, y esa es una de las, si uno lo mira desde ahí, una de las dificultades que precisamente está generando, ¿no? El asunto de creer imaginariamente que podemos satisfacernos, que podemos estar en esa lógica individual, autoerótica, sin necesidad precisamente del otro. Pero ese es el discurso que se está movilizando y ese es el discurso que se impone, a veces sin mucha crítica, a veces sin mucha reflexión. Y precisamente para eso son estos espacios, ¿no? Precisamente para pensar en ese discurso capitalista que promueve esas ideas sobre consumo del sexo para todas las personas, incluidos los niños. Entonces, digamos, es como el espacio también, no solamente para decir, bueno, qué posibilidades hay, sino también qué tensiones y cuál es nuestra responsabilidad frente a eso. Cuando yo lo hablaba ahora en términos de las posibilidades, era también para pensarlo desde, digamos, desde lo positivo. Para muchas personas tal vez eso les ha permitido conocerse más, conocer su cuerpo, conocer su erotismo, conocer su sexualidad, que en otras instancias no podían hacerlo. Y cuando yo decía de pronto el asunto de omitir el intro, de hacer como una aceleración, es porque para algunas personas puede ser, digamos, mucho más fácil el contacto de manera virtual que de manera presencial, ¿no? Y esto se ve en la cotidianidad, pero también se ve en series, se ve en literatura, donde pareciera ser que el Internet ha posibilitado otros tipos de vínculos, otras relaciones, otros relacionamientos que no hubieran podido, digamos, desarrollarlo, tenerlo de otro modo. Entonces me parece muy interesante la pregunta en términos de, pues no solamente presentémoslo desde un polo, sino desde los dos, precisamente como para poderlos pensar. Y esa es pues como la, digamos, la idea con este espacio y también como mirar cuál es nuestra responsabilidad subjetiva que hay ahí frente a eso. No sé, profe, si ibas a agregar algo. No, ahí hay una cosa muy interesante en lo que propone nuestro querido participante, y es que
hay como por un lado una desmitificación y a la vez una remitificación de la sexualidad en el tiempo en que nosotros estamos. Esta sociedad ha hecho de la sexualidad, cogió el abrelatas, abrió la lata, sacó lo que había y volvió a poner cosas adentro, ¿cierto? Fue un proceso cultural muy interesante, supremamente interesante lo que ocurrió con eso, y dentro de ese proceso empezaron a ocurrir muchas cosas. Una de ellas es la que ya se anotaba en la pregunta del participante, y es que la sexualidad terminó por reificarse. Reificarse es una manera, digamos, un poco más, llamémoslo filosófica, y hablar la cosificación. Es volver algo o al otro un objeto. Entonces la sexualidad empieza a volverse un objeto que se separa de lo humano y se vuelve como si fuera parte del mercado. Entonces se pone al servicio de la sociedad de consumo. Y como la sexualidad está representada en esa nueva mitificación, en esa remitificación de la sexualidad como el placer por excelencia, el placer extremo, el placer supremo, entonces se vuelve manipulable, se vuelve muy manipulable. Y como lo dice Bauman, el goce pierde, el goce que conlleva la sexualidad, el goce constructivo de la condición de ser que tiene la sexualidad, pierde su perdurabilidad conformativa pues, del ser como en la inmediatez apresurada de la satisfacción mecánica. Entonces, se pierde todo lo que humanamente estaba propuesto para la sexualidad. Y es una cosa muy curiosa porque por ese camino, lo que la sociedad, y siguiendo a Bauman nuevamente, nos promete es una promesa de satisfacción de deseos humanos en un grado en que ninguna otra sociedad del pasado pudo haberlo soñado. Dice Bauman, la promesa de satisfacción solo conserva su poder de seducción, siempre y cuando esos deseos permanezcan insatisfechos. Entonces la sexualidad se vuelve un objeto manipulable al cual se anuncia que no hay límite, sobre el cual se anuncia que no hay límite, sobre el cual se anuncia que no hay frontera, sobre el cual se anuncia que también no hay posibilidad normativa alguna de proponerse un marco de vivencia de ello. Entonces se vuelve un objeto de manipulación. Por eso yo decía ahora, las tecnologías son el instrumento de moldeamiento de una sociedad. Y esa sociedad es ciertamente una sociedad del deseo. Y la sexualidad es su objeto predilecto. Es el objeto de la centralidad en todo ese proceso de moldeamiento social. Es muy tenaz eso. Es muy tenaz porque... continúo con Bauman, estamos siendo impelidos, llamados frenéticamente a buscar satisfacción incesante, así como a tener miedo a la satisfacción que pueda detener nuestra búsqueda de nueva satisfacción. Es una cosa curiosa. Por eso es que creo yo que algunas personas prefieren tener muchas parejas, ¿cierto? Porque creen que teniendo una sola ya eso es el límite de la búsqueda. Es el tope, ya hay un enclaustramiento. Y termino diciendo esto. Otro aspecto que me ha parecido muy curioso de la remitificación que la sexualidad vive hoy es el asunto de la primacía de la juventud en la vivencia de la sexualidad. Se cree que la sexualidad solo es joven, adolescente o joven. Y los adultos, quienes no estamos en esas edades, entonces somos proscritos, somos una nueva clase de desechados, ¿cierto? Supuestamente los que ya están sin vigor, sin ansia, sin apetito, sin no sé qué. Creo que eso es una remitificación que nuevamente los poderes que conforman esta sociedad han utilizado muy inteligentemente para poder instrumentalizar la juventud y ponerla al servicio de sus propios intereses, que en el fondo, a mi juicio, son de acumulación y de nuevas formas del capital. Muchas gracias, profe Didier. Por aquí ya tenemos varias preguntas en el chat. Continúo con una que nos propone Carlos Acevedo, que dice que le gustaría pues indagarle a los profes y a quienes estamos presentes qué se gana y qué se pierde al desarrollar una sexualidad en línea. Bueno, Joana, yo me voy a tomar la palabra y voy a saludarlos a todos y a todas. Buenos días para todos. Qué rico de nuevo a quienes están en el conversatorio, a aquellos que están llegando por primera vez. Qué planteamientos tan interesantes hacen los profes y qué preguntas tan, digamos, tan certeras frente al tema que tratamos.
Yo quisiera retomar el conversatorio anterior, fue la sexualidad en línea con sentido, la cual yo, pues haciendo gala de mi profesión, la hice a través de los derechos. Es importante que recordemos que, y eso todo tiene que ver con lo que venía diciendo la profe Nora y el profe Didier, que tenemos digamos que todo lo que se ha dado a nivel sexual se desarrolla entre lo que habla el profe Didier, un mito, lo que podemos hablar desde la ética o desde la moral, es decir, del sexo no se habla, por eso hablábamos del sexo consentido, para decir si es una cosa bonita, si es una cosa en la cual giramos en torno a por qué no. Entonces resulta que ahorita lo estamos conversando, qué rico que están participando, y hoy estamos en este conversatorio donde ya estamos frente a los límites, para retomar un poco todo lo que dicen los dos profes. Entonces dicen, sí, es que estamos frente a los límites. ¿Qué nos ha permitido la virtualidad? Pues obvio, digamos que romper con esa moralidad o de pronto con esa ética que nos impide, lo decían los profes, ese face to face, ese cara a cara que no es tan fácil, ¿cierto? Ese de haz esto, porque es que a veces ni entre las parejas hablan de qué se quiere, de cómo se quiere vivir la sexualidad, pero la facilidad que el internet lo ha dado. Ah, no, es que me gusta así, o es que mándame la foto, o es que hazme esto, porque eso da cierta impersonalidad que nos permite, digamos, sacar eso de adentro que queremos y que lo vemos desde lo que está mitificado, desde la prohibición. Entonces tenemos unos derechos donde nos han dicho, bueno, tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de vivir la sexualidad, que es una cosa con sentido, con salud, pero también está toda esa moral donde el sexo no. El sexo no. Entonces decían las abuelas, no, ¿eso qué es eso? ¿Qué se habla estos jóvenes? Y retomando algo que decía el profe Didier, no, es que es algo de los jóvenes, los adultos estamos proscritos. Entonces a los adultos, ¿qué se le ha dejado? Lo que nos estaba diciendo, que los que preguntaba Carlos, ¿qué se gana y qué se pierde? Exacto, los jóvenes, ¿qué? Los jóvenes están en una terminología de goce, de placer, decían, vamos a decirlo, unas veces pasando algunos límites que no serían los adecuados, desde la virtualidad e incluso desde lo personal. ¿Y qué están haciendo los que como nosotros ya estamos proscritos para el sexo, pero que sí aprovechan en muchas oportunidades ese ímpetu de los jóvenes, esa supuestamente sexualidad que está para vivirse desde ellos? Como decía el profe Didier, hacer el capitalismo, el negocio, que ganan unos y que pierden otros. Entonces, si lo viéramos desde esos desarrollos personales, desde lo bonito, desde el consentido, desde el derecho, donde respetamos al otro, donde no pasamos ese límite, sea desde la virtualidad o sea desde lo personal, podemos tener un goce y un disfrute muy bonito desde la sexualidad, pero sin permitir que esos otros y que esos terceros y que esas personas de nuestra edad, de los profes, o bueno, por lo menos de la mía, para no ofender a los muy jóvenes que hacen parte del equipo, digamos, están haciendo, y es que ya sus intereses son desde el capitalismo, desde la explotación de la sexualidad, de la virtualidad y la forma fácil de generarlo, desde lo impersonal, donde incluso ya todo se da pues a través de estos medios, y obviamente pues están generando todas estas situaciones que nos tienen hoy. Y me parecía que había una pregunta, no la ha hecho Joana, pero que es importante y quisiera decirlo, y es qué bueno que nos estaban preguntando si había posibilidades de tener esto a nivel curricular, y eso es lo que pretendíamos cuando comenzamos a hacer todo este trabajo. Qué bueno traerlo, es que las personas como nosotros, los adultos, qué rico que estemos hablando de sexualidad, que lo podamos llevar desde el currículum, desde la universidad, y no solamente como se está viendo en muchos escenarios donde solamente hace parte de un capitalismo, de una explotación sexual, de un desarrollo, de un ímpetu, de pronto de una sexualidad mal manejada. Gracias, profe. Y a todos. Muchas gracias a ti, profe Claudia. Sí, también la persona que nos hacía la pregunta por estos horizontes llevados pues directamente a nivel curricular, planteaba que sí es posible que estos retos se planteen desde la educación sexual en las escuelas, o sea, más allá del campus universitario, ¿cierto? Porque pues en este contexto actual en el que estamos en esta conversación, quizás muchos de los asistentes sean estudiantes universitarios, pero de pronto la profe Nora, que también es profe de escuela, nos pueda ayudar con esa pregunta. Es una pregunta muy interesante en la parte de las escuelas.
sobre todo por lo que estábamos mencionando ahorita, que es un asunto de sexualización desde la primera infancia, desde los niños que están abocados todo el tiempo a imágenes e información a través del Internet. Ya no necesitan el código escrito para acceder a temas que antes eran de adultos, ¿cierto? Anteriormente sí necesitaban saber leer y escribir, ahora no. Ahora basta saber manejar un celular, un computador y a veces muy rápidamente lo aprenden y están accediendo a información sobre la sexualidad muy rápido en su vida, lo que significa que muy rápido están teniendo información y preguntas, y esas preguntas de alguna manera a veces no se las remiten a los adultos, a los profes, sino que intentan resolverla a través del mismo Internet, y al no encontrar unas respuestas, digamos, satisfactorias, puede generarles malestar, angustia e incluso teorizaciones muy cercanas. Hay quienes dicen que al horror, ¿no? Y que al error también frente a la sexualidad. Entonces, en las escuelas, digamos que se intentan hacer algunos acercamientos precisamente a lo que uno podría llamar educación sexual. ¿Cuál es la dificultad? Que está muy en la lógica del riesgo, de prevenir enfermedades, infecciones de transmisión sexual, de prevenir gestaciones tempranas, de prevenir el abuso sexual. Entonces, la educación sexual está muy desde la lógica del riesgo y nos hace falta tal vez abrir espacios donde los niños puedan preguntar, puedan decir qué están viendo, qué están sintiendo, qué están pensando, qué están elaborando, cuáles son sus preguntas, qué los atraviesa, cuáles son sus miedos, sus angustias. Y a veces esos espacios nos da mucho miedo como adultos. A veces como adultos nos sentimos muy encartados precisamente frente a las preguntas que los niños tienen, porque hay quienes dicen están muy acelerados. Entonces los niños van a un ritmo, parece que los adultos vamos a otro, y a veces no sabemos qué hacer como con esas preguntas de los niños. Nos sucede a los maestros, nos sucede a los padres, y definitivamente se requieren generar esos espacios donde los mismos adultos primero nos preguntemos, reflexionemos, intentemos movilizarnos un poquito, intentemos conocer qué es lo que está pasando a través de los medios, cuáles son las realidades, porque el TikTok tiene tanta predominancia ahorita en niñas de 10 años, de 9 años, como con 1000, 2000 seguidores. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué se esconden a veces para hacer sus bailes y no lo hacen delante de los adultos? ¿Y qué es lo que se moviliza? Entonces, digamos que nos queda a los adultos como esa responsabilidad de saber en qué medios es que se están moviendo los niños y las niñas, cuáles son esas preguntas que se les está generando, por qué nosotros lo vemos de una manera y ellos de otra. Claro, estamos desde otra posición, pero cómo acercarnos a ellos, ¿cierto? No desde la sanción, no desde la mirada moralizante, sino desde una mirada comprensiva, de forma tal que les ayudemos a generar esclarecimientos precisamente frente a esas preguntas que ellos tienen y que puedan construir su propia sexualidad de una manera, digamos, más del lado de la ética, más del lado de la vida. Pensaría yo que primero nosotros como adultos nos debemos también replantear precisamente esas posiciones. Sí, profe, es que yo creo que a nosotros en general se nos olvidan las cosas como esenciales y fundamentales con mucha frecuencia. Y creo que a este mundo contemporáneo se le ha olvidado una cosa absolutamente básica, al menos desde mi comprensión, y es que la sexualidad, como lo acabas de proponer, como lo que aludía también la profe Claudia, y también en la pregunta de Jorge veo esa idea palpitando, es que la sexualidad es una construcción intergeneracional. Es decir, los niños y los jóvenes no nacen a un mundo nuevo, en el sentido de que nacen a un mundo arrasado, un mundo de tabula rasa en la que tienen que volver a construir el mundo entero. No, ya ellos vienen de alguna manera a un mundo que podríamos llamar construido y que necesariamente deben también ponerlo en cuestión y reconstruirlo y hacerlo, sí, ciertamente. Pero es que la sexualidad es también una construcción intergeneracional, en la cual los adultos tenemos una responsabilidad que no podemos dejar de asumir. Y cuando yo digo eso, seguramente me someto a un montón de críticas posibles, porque la idea de adulto está revestida de un montón de propensiones antisistema, críticas al poder, incluso muchas veces con justificada razón. Pero es que el adulto, lo adulto, en el sentido clásico de la palabra, constituye un horizonte de maduración de lo humano. Ya es que nosotros tenemos que quitarle a esa, deberíamos por lo menos proponernos quitarle a esa concepción de lo adulto la representación de lo dominante, de lo tiránico, de lo que somete, para mirarlo como quizás un horizonte, a mi juicio, un horizonte de maduración de lo humano. Por eso es que creo que en el pensamiento ancestral, en la filosofía ancestral de todos los pueblos, hay un remanente,
hay un capital simbólico muy importante que debemos volver a él. Por ejemplo, miren esta idea de Epícteto, el primer siglo después de Cristo, que advierte: desear sin mesura es cosa de niños, no de adultos hechos. Es decir, ahí hay una cosa que llama y luego complementa. Placeres extemporáneos generan displicencias y disgustos y desapetencias. Y eso es un poco lo que nosotros estamos viendo, cómo entran nuestros niños y cómo entran nuestros adolescentes a la sexualidad, impelidos, ¿cierto? Impelidos, llamados, como lo dice Bauman, impelidos, llamados a buscar satisfacción incesantemente y a todo costo. Como la profe Nora ahora advertía, pues creo que eso es una de las grandes injusticias, una de las más grandes agresiones que se hace a nuestros niños y a nuestros jóvenes. El asunto es que ahí hay un llamado, y también lo digo de la mano de otro filósofo de la antigüedad. Ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. O sea, ahí hay una tensión constructiva entre posibilidad y entre tensión, entre principio constructivo y riesgo de destrucción también de lo humano. En otros términos, Bauman nuevamente lo convoco, es necesario para cada uno de nosotros tener un poco de influencia, perdón, un poco de inteligencia, dice él, tener un poco de voluntad, tener un poco de esfuerzo para saber conducir la vida. Y esto no es un llamado ni moralizante, ni normativo, ni obligante, ni tiránico, sino un llamado a la sensatez en lo humano. Es decir, hoy vivimos, en perspectiva de la sexualidad, profundos cuestionamientos, profundas preguntas, y necesitamos también tener preguntas colectivas, respuestas colectivas, contar que el mundo ha tenido tiempo, que el mundo tiene una historia y que se han construido cosas antes de nosotros y que hay una continuidad también de la presencia de lo humano en el mundo. Es un llamado, pues, yo lo hago de manera sincera y lo hago a los jóvenes a que se cuestionen muy fuertemente eso, porque creo que uno de los síntomas de una madurez, que significa una adultez plena, significa tener la capacidad de reflexionar sobre lo que se hace y sus consecuencias, y abandonarse de esa tiranía del momento, abandonarse de eso que algunos han llamado el desprecio por el futuro, por una vivencia desbocada del presente. Y ahí hay territorios también de tensiones y riesgos en la vivencia de la sexualidad. Yo quisiera complementar todo eso que dice el profe Didier y trayendo esa pregunta que me parece tan especial en relación a implementar todo esto en lo curricular a nivel escolar, es decir, desde los colegios. Y no sé cómo llegar incluso no solo a los colegios, sino a los padres de familia. Todas las educaciones y todos los moralismos, todas las éticas vienen de inicialmente de casa. Entonces vamos a encontrar unos niños a quienes decimos que tienen unos comportamientos muy sexualizados. Ah, bueno, ¿y de dónde? Pero este niño de 5 y ya sabe esto. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces dónde lo aprendió? Pero no solo dónde lo aprendió, sino cómo lo aprendió, es decir, cómo llegó la información. Decía la profe Nora, no, es que los chicos ahora no tienen que tener el código porque es que solamente saber cómo se prende el celular, cómo mueven un botoncito, entonces solo aprender a diferenciar qué es lo primero que hacen los colores, entonces con el verde voy allí, con este voy allí, y resulta que cuando menos le preguntamos a los niños dónde saben eso, dice que es que lo vio en el juego tal. Es decir, ni siquiera tendría que ser algo que para los adultos fuera sumamente visible en relación a una página. Como primero lo veíamos, no, es que está viendo porno, pues entonces ya la censura y todo el asunto en relación, bien fuera, estuviéramos en términos de adultos, más si era de adolescentes o más si era de niños, pero ya no, ya en los juegos eso está absolutamente, digamos, introyectado en un juego que aparentemente sería inocente, y con la brecha generacional de la que viene hablando el profe Didier, incluso para nosotros los adultos y los mayorcitos, no solo ya se nos acabó según eso la vida sexual de conformidad a eso, sino que no entendemos las lógicas ni la virtualidad de los niños y nos parecen unos juegos hasta inofensivos. Uno dice, no, pero qué belleza de juego, y resulta y sucede que tienen todo un contenido y una interpretación y un mundo nuevo. Es decir, esa invitación que hace el profe Didier a convocar a los jóvenes, porque ya ahorita muchos de los docentes, muchos, tanto universitarios como de los colegios, digamos, para que no haya esa brecha generacional, está en ese sentido de verificar cómo
cómo podemos hacer con estos, digamos, con estos escenarios, discúlpenme por favor, que es que con estos escenarios donde podemos ayudar desde los colegios a que no se enseñe eso que están diciendo solo desde lo reproductivo, desde lo preventivo, desde el límite, desde eso está prohibido, desde cuidado, y cómo lo abrimos incluso a este nuevo mundo, como lo hablaba el profe Didier, desde todas las miradas de género. Seguimos teniendo una cantidad discriminativa con problemas esenciales en la personalidad de nuestros jóvenes en relación a su identidad de género. Ay, no, es que a usted le gustan las niñas o los niños, es que si usted está en colegio de niñas, entonces usted va a hacer esto, entonces es que vamos a hacer aquello, es que su inducción, y resulta que incluso muchos de los mismos docentes tienen algún, digamos, prejuicio o algún mito desde lo ético, desde lo moral, que no le permite tener una atención integral a eso que requerimos. Entonces, en ese orden de ideas, es muy, muy, muy importante que todos podamos tener toda esta, digamos, toda esta situación importante que tenemos que tener para poder verificar. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, claro. Ok, entonces para poder verificar cómo continuamos con este nuevo mundo desde los colegios, desde los padres, desde la ética y desde todo lo que tenemos que verificar, incluso no solo en los colegios, sino al interior de los hogares. Muchas gracias. Bueno, profes, muchas gracias por todas las intervenciones, muchas gracias a los participantes por las preguntas y precisamente por el diálogo que han logrado generar. Yo quisiera retomar un poco de algunas de las preguntas y de las reflexiones que se han dado hasta el momento para involucrar una pieza audiovisual que tenemos preparadas para ustedes, un Vox Pop, sobre una pregunta pues que se le hizo a algunos jóvenes y que llega muy bien en este momento. Entonces nos preguntaba, por ejemplo, Jorge, o más bien él planteaba que él veía de alguna manera que con ese aceleramiento propuesto o promovido por las diferentes tecnologías, se omitía el intro, ¿sí? Y dijo una palabra que a mí me quedó sonando pues desde que la mencionó, y es que se perdían los rituales, ¿cierto? Los rituales ya fueran, digamos, a favor o en contra pues de esa construcción del vínculo y por obvias razones de la identidad. Entonces, digamos que un poco con esa pregunta, como con esa reflexión en mente, un poco también con las reflexiones propuestas por la profe Nora en relación pues como con la concepción de una educación sexual pues como desde lo normativo, desde lo preventivo, un poco también como con lo que planteaba el profe Didier de esa búsqueda de satisfacción incesante. Queríamos preguntarle también a los jóvenes qué pensaban un poco de esto. Entonces les hicimos una pregunta y nos gustaría pues como escuchar y compartir con ustedes sus respuestas para ir alimentando este diálogo. Entonces, John, si puedes ayudarme a reproducir el Vox Pop con la siguiente pregunta. ¿Has difundido las fotos íntimas que te comparten? No, y no lo haría, la verdad. No compartiría fotos ni le enviaría fotos de una persona, fotos íntimas de una persona a otra, ya que eso está mal visto. Y en mi opinión, eso es tanto privacidad mía como de la persona que me dio la confianza a mí al hacerlo. Pues si me las comparten a mí y yo las publico, pues me parece que es algo que está muy mal hecho, ¿sí me entiendes? Es como violar los derechos de esa otra persona. Bueno, yo no difundo las fotos íntimas que me comparten porque creo que son íntimas y son para mí, y pues no me gustaría que las personas a las que les mando fotos las compartan por ahí con otras personas para las que no van dirigidas. Porque es algo muy personal, ¿sí o no? Y yo pienso que si una persona me las comparte a mí, no tengo por qué hacer algo así. ¿Por qué? Porque pues, creo que sería algo que me perjudicaría mucho a mí y también la identidad de esa persona. Sobre todo porque es un acuerdo íntimo, entonces no me gustaría romperlo ni que pues traicionara mi confianza.
El contenido que me publican siento que es como algo que la persona está confiando en mí, entonces como que la verdad no lo comparto, no va con mis principios ni con mi esencia, por decirlo así, entonces como que no lo haría y no lo he hecho hasta el momento. Siento que ética y políticamente no estaría, digamos, en condiciones de compartirlas con alguien más, porque siento que si esa persona me comparte a mí, digamos, en un ejercicio de sexo virtual, me comparte su intimidad, ahí hay un vínculo de confianza que no se debe romper, ¿cierto? Digamos que en ese orden de ideas no es preciso que compartamos con otras personas las imágenes que compartimos con chicas y chicos que de pronto nos dan la posibilidad de tener, digamos, este tipo de prácticas alrededor de las plataformas o redes sociales. Siento que ahí hay un asunto más ético y político que debe como resaltarse, ¿cierto? Y también lo que dije anteriormente, y es que cuando se comparten ese tipo de imágenes y este tipo de prácticas es porque ya está gestado un vínculo de confianza que se debe fortalecer y no romperse. Entonces, si yo en confianza contigo y en disfrute de mi sexualidad contigo te comparto una imagen íntima, entonces espero que sea solo para ti y únicamente para ti, que no la compartas con otras personas. Entonces pienso que es como parte de responsabilidad propia y de responsabilidad con la otra persona conservar esas imágenes solo para mí mismo y que la otra persona las conserve solo para sí misma. Cuando a mí me comparten imágenes suelo ser muy cuidadoso con ellas porque por mi trabajo con el cuerpo y como que tengo una relación con el cuerpo de mucho respeto. Las conservo un tiempo, las disfruto para mí ya que me las regalaron y finalmente pues en algún momento cuando necesite espacio en el celular pues terminarán yéndose al baúl del olvido. Yo no compartiría como material que me compartan bajo el sello de confianza porque primero pues no me gustaría que hicieran lo mismo conmigo, entonces creo que desde ahí, por un asunto de respeto, lo que se queda en pareja o en el tipo de relación que tengas con la otra persona, pues debería quedarse ahí. Por la manera en que yo me relaciono con el cuerpo, yo soy actor, además he trabajado en una de las únicas compañías de teatro erótico de esta ciudad de Colombia, que es Divina Obscenidad. Entonces, de hecho, ya hay imágenes mías desnudo en internet, pues en etiqueta blanca, en el marco de una obra artística. Entonces, quizás no tendría el mismo efecto terrible en mí que en una persona que no tuviese esa relación con el cuerpo. Sin embargo, claro que habría una agresión si eso no fue una cosa consentida. Si a mí me mandan algo es porque es para mí. Entonces, no tendría por qué mandárselo a nadie más, pensando en el daño que le podría provocar a esa persona, en la confianza que podría perder de esa persona. O sea, realmente no ganaría mucho, pero perdería todo. Bueno, digamos que teniendo en cuenta estas reflexiones, estas respuestas de las personas que accedieron pues, a compartir sus testimonios con nosotros, yo quisiera preguntarles a los asistentes y a los profes si justo estas respuestas que todos acabamos de ver van en sintonía con lo que venimos discutiendo. Es decir, en estas respuestas quizá logramos como ver esa omisión de lo ritual, del relato, de la reflexión ética, o por el contrario, de alguna manera nos hacen abrir un poco más el panorama y volver como a traer a colación esas palabras que allí estaban presentes y que hacen parte también de una reflexión ética en torno a la sexualidad, que eran cuerpo, confianza, goce, ética, política, respeto. ¿Ustedes cómo ven, profes y los asistentes, estas respuestas con respecto a lo que venimos discutiendo? De alguna manera nos dan elementos para seguir fortaleciendo de alguna manera estas reflexiones, o por el contrario nos hacen pensar otras cosas. ¿Cómo ven esas respuestas, profes? No, a mí particularmente ese voz pop me parece muy potente, supremamente potente, y está lleno de preguntas, eso manda flechas para todas partes, por muchas razones. La primera cuestión es que nuevamente, como lo dice Camilo, nos exige entender que el entramado cultural en el que nosotros vivimos como sociedades y como comunidades dentro de esa sociedad y como grupos dentro de esa sociedad
ese entramado está constituido esencialmente como por tres cosas, y me disculparán pues los amigos antropólogos si cometo ahí excesos o de pronto me desmadro, pero simplificando mucho las cosas, y eso tiene su riesgo, uno podría decir que ese entramado básico de la cultura está en la base de las relaciones entre lo simbólico o entre los símbolos, los ritos y los mitos, o entre los símbolos, los mitos y los ritos. Esas tres cosas están vinculadas profundamente, son inseparables. Entonces, uno lo que ve hoy es que la sexualidad está muy vaciada simbólicamente y está muy exhibida sígnicamente. Es decir, hay una diferencia entre signo y símbolo dentro de esa perspectiva. El signo no necesariamente tiene que tener un contenido simbólico que recoja lo que el mundo ha sido, o que recoja las apuestas, por ejemplo, que una sociedad ha hecho, una cultura ha hecho sobre cierta cuestión del mundo o sobre el hombre. Entonces, se queda el signo, pero se va hacia el símbolo, y la sexualidad se vive muy sígnicamente y ciertamente, a mi juicio, muy poco simbólicamente hoy. Lo otro es que la sexualidad vive procesos de ritualización. Los rituales de galanteo, de enamoramiento, de seducción, esas cosas que Jorge desde ahora avisaba con la pregunta que hacía sobre lo que decía la profe, cuando se omite el intro, se pierden un montón de rituales alrededor de eso y vamos es al lecho, como decía mi abuela, se fueron al lecho. Lo tercero es que alrededor de lo sexual hay también profundos mitos viviendo en nuestra cultura, y esos mitos siguen aún latentes en nuestro interior y que están siendo puestos en cuestión por, digamos, por la fuga de género, por las preguntas, por la intersexualidad, por la multisexualidad. Hay un montón de cosas ahí. Entonces, es lo primero que quiero advertir. Y lo otro es que uno de los chicos, o varios de los chicos, pusieron en escena un montón de cosas muy lindas, que dentro de ese plano de lo simbólico de lo sexual vive no solamente la pregunta ética, sino también la pregunta política. Es decir, cómo la sexualidad está exigiendo el compromiso, o al menos la toma de posición frente a cierto tipo de actitudes o de valores, para hablar en términos politológicos, que llevan a que nosotros nos encontremos en un espacio común, el espacio de lo público, la responsabilidad, la confianza, la convivencia sana, etcétera, etcétera. O sea, ese Vox Pop está lleno de posibilidades múltiples. Yo solamente hago dos preguntas ya para terminar esta intervención, y las tiro a todos. ¿Por qué solamente hablan hombres? Y no creo que haya sido el realizador. Yo me temo que eso no fue el problema del realizador, el que eligió no. ¿Por qué hablan más hombres sobre eso? ¿Por qué solamente una chica? ¿Y por qué solamente jóvenes? ¿Por qué no adultos? O sea, yo tiro esas preguntas para provocar ahí incendios. Yo haría más preguntas, profe. Sí. ¿Por qué hombres? ¿Por qué no tantas mujeres? Como usted lo acaba de decir, y tener en cuenta algo que usted decía mucho, y era que hay muchas diferencias, y en este caso también es la interculturalidad, ¿sí? Es decir, lo que aquí es un mito, tal vez allí no. Acordémonos que tenemos diferentes culturas dentro de los mismos países y a nivel internacional, y tenemos muchas regulaciones que nos han dado la posibilidad de los derechos. Ahora bien, ¿será que hablando en términos de derecho y de lo íntimo y de lo público, esto es, volvemos a preguntar, un derecho más dado a los hombres por nuestra cultura, por nuestro sistema que hemos tenido? ¿Por qué los hombres? Que es muy importante esa pregunta que hace el profe Didier. No sé si alguno quiera pensarse en por qué más para ellos y no para nosotros, y qué tiene que ver todo esto con la cultura, con lo público y con lo ético. ¿Por qué en esas preguntas de estos jóvenes, perdón, en esas respuestas de estos jóvenes todo el tiempo está, no, si es para mí, es para mí? Porque aparentemente tenemos tan claro desde, digamos, la prohibición, que es algo íntimo, pero lo mantenemos en lo público, ¿sí? ¿Por qué? O sea, es como lo que nos está en este momento mostrando nuestra realidad, y es que por eso estamos hablando también de ello, porque es que nuestra realidad nos tiene, digamos, desbordados desde esta virtualidad, desde los mensajes y desde lo que nos está llegando a los niños, desde las faltas de respeto, digamos, de pasar estos límites, si tenemos esas claridades. Era como esas preguntas que también quería dejar ahí como planteadas. Bueno, profes,
Muchas gracias. Jorge nos está pidiendo la palabra para abrir nuevamente su micrófono. Entonces, Hay Jorge, otro compañero por ahí, por hay favor. otro participante, Luis, también pidió por ahí el micrófono. Sí, profe. Después de Ajá. Jorge, Vale. tenemos la palabra Luis. Bueno, yo quisiera como responder un poco el interrogante planteado por Juan Camilo. Muchas gracias pues por darme la palabra también. El profesor planteaba pues o retomaba como ese interrogante del símbolo y el ritual, y el profesor Didier pues también hizo un aporte muy interesante al respecto. Yo quisiera como complementarlo un poquito retomando al filósofo Bernard Stiegler y el concepto que él utiliza, que es el concepto de farmacón, para referirse a la técnica, en este caso la tecnología. Yo creo que es muy pertinente, entendiendo que este farmacón es algo que es antídoto y es veneno al mismo tiempo. Entonces yo creo que precisamente de eso va la tecnología en este caso, o sea, es muy acorde como al uso que le demos. Si bien a veces puede, digamos, prestarse para la mercantilización, lo cual llevaría como a la omisión de ese ritual y de ese símbolo, como planteaba pues Juan Camilo, yo creo que eso no necesariamente tiene que llevarnos a condenar la tecnología o a rechazarla de tajo, sino que también podemos pensar como de qué manera podemos hacer de la tecnología una parte de nuestros rituales, o podemos, digamos, potenciar o de alguna manera llevar nuestros rituales a otro plano a través de la tecnología, sin que esto necesariamente nos convierta en mercancías o elimine como ese proceso de subjetivación y ese proceso de intersubjetividad que se produce entre nosotros. Entonces sería como esa invitación a no necesariamente pensar en condenar la tecnología por eso, sino como en adaptarla, en darle un buen uso, y claramente pues este tipo de espacios precisamente se prestan para eso, para educarnos en torno al correcto uso que le podemos dar y reflexionar en torno al mismo. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Chévere, chévere. Gracias, profe Jorge. Bueno, Jorge, muchas gracias. Entonces, ahora siguiendo con Luis, nos dice, ¿es posible tener la palabra cuando se haga... Ah, perdón. Claro. Lo que pasa es que no encontré tu mensaje, Luis, qué pena, pero adelante. Tranquila, muchísimas gracias pues a todas las personas que han hecho posible este espacio, a los asistentes y a los profesores. A mí me causó particular, digamos, interés la pregunta que hacía el profesor Didier, más como hombre, porque justamente yo creo que esta discusión de cómo se vive la sexualidad a través de estos medios digitales también toca y hace necesario la conversación respecto a la forma en que los diferentes, digamos, los sexos, por dividirlo entre hombres y mujeres, otra cosa es la identidad de género, pero como que esta sociedad patriarcal, que también es parte de la configuración a la que estamos expuestos en estas mecánicas, nos hace creer a los hombres la posibilidad o en el derecho o en la libertad de si esta persona me compartió este tipo de contenido, pues entonces asume la posibilidad de que sea reproducido y entonces es el hombre quien toma esa decisión de forma deliberada sin importar qué reputación se pueda estar llevando por delante. A mí me gustó, y a pesar de que no había notado hasta que el profesor Didier lo mencionó que eran solo hombres, que siempre las respuestas eran como, no, yo no puedo compartir ese contenido, es un contenido muy personal, es un contenido que muestra confianza. Y me gusta pensar que puede ser así, aunque conozco de casos en que no ha sido así, entonces ya se empiezan a hablar de los micromachismos, de la forma en que en privado los hombres nos referimos a contenido explícito enviado por otras personas. Entonces me parece que es necesario también de alguna forma reflexionar sobre la posición de poder en que se encuentra, porque me parece que se desarrolla una dialéctica, es decir, si yo, por ejemplo, tengo marcas en mi cuerpo como tatuajes que me identifican, que son visibles y que en una foto desnudo se identifican, pues ahí ya uno asume de alguna forma una posición de amo, de esclavo frente al amo que termina siendo el receptor de ese material y viceversa. Entonces me parece a mí necesario afinar y de alguna forma como puntualizar esa dialéctica que se construye a través de los intercambios digitales. Porque si yo envío una foto comprometedora, una foto íntima a alguien más, o si por el contrario la recibo, ahí debe haber de alguna forma, diría yo, un consenso en el mejor de los casos, pero de no hacerlo o de no existir ese consenso, sí me parece necesario reflexionar sobre
lo que decía el profesor Didier, el simbolismo de la foto. Es decir, aun y cuando estemos en la posibilidad de compartir contenido con muchas personas, no lo hacemos con todos, lo hacemos probablemente con una persona a quien consideramos de nuestra confianza. Entonces ahí es también necesario puntualizar ese punto, me parece a mí, de construir de alguna forma esa idea de que entonces, como me compartieron este contenido, yo tengo la libertad de reproducirlo porque de alguna forma ya está subido a la nube, y bajarle como un poco a esa forma, diría yo, rapaz de asumir estas formas de coqueteo sexual a través de la web, y de esa forma también como ir deconstruyendo esos estereotipos de dominación patriarcal, que me parece a mí que también entran a jugar en esto de la reproducción de los contenidos sexuales en Internet. Uh-huh. Pues muy interesante lo que plantean Jorge y Luis, supremamente, y eso me hace recordar una idea clásica por lo demás, de la filosofía antigua, que dice, es que no necesariamente las circunstancias y los hechos son lo que hacen los hombres, y obviamente las mujeres, solo revelan lo que son. Y ahí hay un asunto muy tenaz, porque hablando entre lo sígnico y lo simbólico, uno podría decir que la habitación, que era el espacio de la intimidad en la vivencia de la sexualidad, se expandió, y la habitación se va mucho más allá hasta donde pueda la red llevarla. Y eso es un asunto muy tenaz, porque impacta también con la puesta en lo público de las vivencias de lo íntimo. La sexualidad es una de las marcas más propias de la intimidad, y entre la intimidad y lo público, entre lo íntimo y lo público, está mediado lo privado. Y lo privado son las escenas de la familia, las escenas del hogar, las escenas del aula, las escenas del puesto de trabajo. Y esa escena privada también está siendo impactada, y fuertemente también. Entonces, hay un montón de resonancias que me quedan de lo que he escuchado de parte de Jorge, de Luis, y enfatizo diciendo, cualquier reflexión sobre la sexualidad hoy es una oportunidad para poner en debate algo que normalmente no se pone en debate, porque se supone que está puesto en la intimidad de las personas y que cada persona responde por ello. Cuando la sexualidad, y lo decíamos en la primera charla, socializa y extiende también sus efectos sobre los otros que nos rodean, como lo acabo de proponer, la intimidad desbordada a lo privado y la intimidad desbordada, potenciada por lo privado, a lo público. Entonces, la habitación extendida, pero también la escena de lo íntimo extendida a lo público. Son cosas que quiero señalar ahí como hechos sociológicos y filosóficos que pueden resultar interesantes para esto. Y bueno, termino diciendo, agradezco mucho a Carlos Acevedo, que hace constantes alusiones a la necesidad de tener una actitud y una actitud y una entrada filosófica a todo esto. Esa es la esencia de este programa. Es una pregunta ética, y ustedes entienden bien que la ética es un campo de la filosofía supremamente inquietante, con unas responsabilidades enormes respecto a la comprensión del mundo, del hombre. Y hacer filosofía no significa, como él también pues, lo advertía, no es hacer filosofía encumbrada, no es la filosofía académica, no es la filosofía puesta en los libros, es la filosofía como posibilidad de comprensión, de caminos en la vida, de rutas posibles para cada uno de nosotros y para el mundo. Y hablar filosóficamente de la sexualidad significa hablar también de lo más humano, y lo humano es el sentido mismo de la filosofía. Sí, yo quisiera complementar un poco lo que el profe estaba mencionando, y muy a propósito de las preguntas de los participantes, que me parecen muy interesantes, realmente muy profundas, porque nos hacen trascender un poco, digamos, como en esta reflexión que hay que hacer individual, colectivamente, y un poco tomando el asunto que mencionaba el profe Didier de la sexualidad relegada, digamos, al plano de la habitación. Eso también es histórico, no es un asunto natural, ¿no? Y por ejemplo, Michel Foucault lo plantea en Historia de la Sexualidad, cuando dice que antes del siglo XVII la sexualidad estaba por todas partes y era practicada, ¿cierto?, entre chiquitos y grandes. No había, digamos, distinción. Entonces, de alguna manera se delimita al plano de la habitación con asuntos económicos, políticos, ¿no? De alguna manera se requiere concentrar la fuerza productiva de la gente. Entonces,
se relega, se menciona que lo normal, ¿cierto? Es la sexualidad que practican los esposos ahí en el lecho, y lo demás, digamos, de alguna manera se empieza como a señalar, a hacer un señalamiento. Entonces ahí entraría la sexualidad de los llamados locos, de las prostitutas, de los niños y demás. Entonces, de alguna manera, la sexualidad uno podría pensar tiene un componente biológico, estructural, que atraviesa unas preguntas que las mencionábamos en el encuentro anterior, ¿cierto? Y que tienen que ver con la identidad, que moviliza mi deseo, ¿cierto? La orientación sexual, el goce sexual, la identificación, la expresión de género, pero también tiene un componente social y que tiene mucho que ver como con esos discursos, ¿no? Y los discursos muy relacionados con la época, con el momento histórico, con el lugar geográfico, y uno podría decir, ahorita hay unos discursos que se imponen con mucha fuerza, lo hemos estado mencionando en la mañana, y es el asunto de pronto de la cosificación, el asunto del consumo del sexo, de la autoerotización, excluyendo al otro, casi que tomando al otro como un objeto para su propia satisfacción. Entonces, son esos asuntos, el asunto de dejar a un lado los rituales, y uno no necesariamente los pondría en la lógica de lo bueno o lo malo, ¿cierto? Como un asunto moral, sino estas son las lógicas que tenemos y por qué estamos, digamos, repitiendo estos patrones de comportamiento y por qué estamos nosotros también, de alguna manera, perpetuando esas prácticas, ¿no? Entonces, me parece muy importante ese asunto. Ahí me disculpan el audio de fondo en la calle. ¿Qué pasan por acá? Y que tiene mucho que ver precisamente, en realidad es algo que nos debe, digamos, cuestionar y movilizar, ¿cierto? Porque, digamos, de alguna manera hemos permitido que ese amo del discurso capitalista haya tenido tanta fuerza y se haya impuesto, digamos, con tanta furia, hacer que efectivamente nosotros estemos equiparando ese ser con el tener y que estemos buscando ese supuesto ideal de felicidad, pues a través, digamos, de esa satisfacción. Me parece muy interesante que se puedan replantear, por ejemplo, esos parámetros estéticos hegemónicos de cosificación que se implantan, que se implementan tanto en Internet, donde se muestra efectivamente las mujeres dentro de una competencia a veces simbólica masculina, ¿cierto? Puede ser que en el ámbito y en círculos muy pequeños, de pronto en los que nosotros nos movemos, no se vea con fuerza. Puede ser que estas personas, estos chicos que salen, que son universitarios, digamos que de alguna manera tienen muy establecidos unos códigos, unos principios y también una ética que permite reflexionar también, como en esos discursos hay una responsabilidad y un cuidado por el otro. Pero yo diría son círculos pequeños, son círculos en los cuales se ha dado el espacio. Precisamente la universidad, digamos, es un espacio para pensar críticamente esto, pero no es lo mismo, digamos, en la red en general, donde efectivamente se ejerce juicio, aprobación, sanción, precisamente frente a lo que se considera bello y normal. Y pareciera ser que todo eso que se excluye, que se sale de esos parámetros de lo que se considera bello o lo que se debería considerar bello y normal, sufre como una suerte de sanción, de discriminación y de exclusión. Entonces me parece muy importante también, digamos, como que se pueda volver a desmitificar, a desnaturalizar esos discursos que no tienen nada de natural, ¿cierto? Y que se puedan realmente como replantear. Yo pienso que, como mencionaba uno de los participantes en el chat, no hay una verdad absoluta frente a cómo debe vivirse la sexualidad, cómo la debo vivir, cómo la debo experimentar, cuál es el control, pero sí, digamos, hay unas posiciones éticas que permiten de alguna manera ubicarnos en un lugar donde no le hacemos daño al otro, ¿cierto? Ni permitimos que nos hagan daño a nosotros, ni pues por supuesto nos hacemos daño a nosotros. Y ese sería, digamos, un principio que permitiría movernos en esa lógica, ¿no? De que no hay una verdad absoluta, no hay una receta para hacerlo, pero sí, digamos, un principio que me evita el sufrimiento del otro y el propio. Entonces, digamos que por ahí también llevaría como la reflexión. Profe Nora, muchas gracias. Antes de darle la palabra a un asistente que la está solicitando, yo quisiera contestarle a Harlington que hacía pues como una pregunta, por qué no habíamos tenido en cuenta personas mayores. En efecto, sí lo tuvimos en cuenta en Harlington la vez pasada, en el conversatorio pasado. Íbamos a pasar pues un vox pop también el primero que hicimos, pero se nos presentó un problemita con un documento que no firmamos. Entonces no lo pudimos pasar, no pudimos pasar las imágenes, pasamos el audio. Allí en ese audio salían dos personas ya adultas respondiendo las preguntas.
Entonces, no es que haya sido pues como una omisión deliberada, sino que en el conversatorio pasado no lo pudimos mostrar completamente. Y si vieras que pasa también una cosa curiosa también con ciertas personas adultas, no con todas, y es que al estar, digamos, expuestos a una pregunta como las que estamos haciendo acá, que son preguntas bastante explícitas, y al manifestarles que ese material va a ser, digamos, tenido en cuenta para generar discusiones así como las estamos generando ahorita. En esos casos, en de las personas adultas, hay cierta prevención, pero básicamente eso, Harrington, pues como para responder esa pregunta. Entonces, yo, si quieres, no lees la pregunta o le da la palabra al compañero. Claro, lo que pasa es que tenemos como varias preguntas en el chat. Por ejemplo, Carlos nos hacía una pregunta, dice, si uno no reflexiona en torno a ella, ¿cómo hacer un buen uso de ella? Eso quiere decir que la sociedad de consumo excede al sujeto. No sé si de pronto Carlos quisiera pues abrir su micrófono para aclarar pues como las preguntas puntuales, muy porque bueno. también luego nos dice que si será que nos avasalla la tecnología. O sea, la repito. Sí, por favor. Sí. No sé en qué momento exactamente la hizo Carlos, pero dice que si uno no reflexiona en torno a ella, cómo hacer un buen uso de ella, eso quiere decir que la sociedad del consumo excede al sujeto, o si nos avasalla la tecnología. Sí. Ahí la actitud crítica, la actitud reflexiva, la responsabilidad en el sentido de la acción es lo que debe imperar, porque de otra manera pues se vuelve uno carne para seguir alimentando ese monstruo que bien ahora Jorge advertía que no es necesariamente el problema de la usanza de tecnologías, sino de las maneras como las tecnologías se usan, es decir, irreflexivamente. Ahí hay una cosa que sí, bastante interesante. Dale, Joana. Uno podría decir que la sexualidad está atravesada por lo decíamos en algún momento del encuentro anterior, no por un instinto, sino por una pulsión, ¿cierto? Y esa pulsión tiene un empuje y nunca deja de empujar, ¿cierto? Y lo que está buscando es la satisfacción. Y la tecnología se presenta como un medio ideal precisamente para creer que en algún momento se puede satisfacer. Entonces, de alguna manera, por eso es que hay tantos, en algún documento leía que habían 20 millones de personas adictas al cibersexo, y me parece que es una cifra alarmante, y uno se podría preguntar, o sea, ¿qué lleva a que una persona de alguna manera se permita, digamos, o lo tome como algo rutinario? Y lo más problemático es que mencionaba también, no sé si lo más o lo menos problemático, es que decía que entre esos 20 millones un alto porcentaje eran intelectuales y eran personas pues con una cultura amplia. Entonces, de alguna manera, uno podría preguntarse si efectivamente bastaría con una conciencia crítica para limitar precisamente esa adicción o ese consumo, o qué más está de por medio, ¿cierto? Precisamente frente a eso, y está tal vez reconocer qué es lo que moviliza, que ahí hay unas decisiones también conscientes pero inconscientes frente a eso, y es pues como poderlo también poner sobre la escena de la situación, es decir, no hacerse el loco como no pasa nada, sino efectivamente qué es lo que está sucediendo ahí, es darle un lugar también a eso. Si bien ahora hablábamos de la tecnología como una posibilidad también, pero es también poderlo poner en la lógica de la atención, ¿no? Y reconocer que efectivamente el discurso capitalista, como lo mencionábamos, es un amo, y es un amo muy tirano, y que impone precisamente el asunto de la satisfacción y la felicidad como un ideal que se puede alcanzar cuando sabemos que en realidad es algo inalcanzable. Muy bien. Yo al respecto me atrevería a decir algo muy pequeño, y es que yo, lo voy a decir más desde mi apreciación personal, la tecnología nos superó, sí. Nos superó, y más a estos, a los adultos, a los que hay muchos ya no queremos, no, eso no me gusta, eso no quiero, eso no me interesa. Y bueno, lamentable y no lamentablemente somos quienes nos ocupamos de la formación pues de los niños, de los adolescentes, de los adultos jóvenes, y entonces eso ha hecho que
como de estos temas no se habla, ni de tecnología no sé, para los adultos mayores muchos no sabemos, muchos tenemos mayores prejuicios o mayores distancias, entonces no hagamos, digamos, un dinamismo propio que nos lleve a esto que tenemos en la actualidad, que es este capitalismo del que hablan los profes y a este desarrollo tecnológico que si tenemos y lo sumamos a lo que vivimos en este año, creo que en un año vivimos lo que debimos vivir en 10, es decir, pasamos de ir camino a un desarrollo tecnológico impresionante, digamos, de manera más medida o despacio, hacerlo ya. O sea, todo es a través de los medios y esto ha desbocado también muchísimo más todas estas situaciones y por eso yo me atrevo, insisto, desde lo personal a decir que hay estas brechas generacionales y digamos esta incursión de una vez, principalmente este año en todo esto tecnológico, no quiere decir que no viniera, venía ya, pero digamos que se agudizó más en este año por todo lo que vivimos con la pandemia, el encierro y todo lo que facilitaron los medios virtuales. Muchas gracias, profe. Luis también nos estaba pidiendo la palabra. Luis, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, muchas gracias, Joana. Pues esto es más como una situación que me ocurrió hace muy poco con un compañero de la universidad. Una compañera en común compartió una foto en topless, no es, digamos, una foto íntima, pero sí es una foto en topless en su estado de WhatsApp. Y planteamos la cuestión de si llega a ser acoso o no, y pues esto muy en línea con lo que decía ahorita la profe Nora, y es que no hay una verdad, y por eso pues como que se abre la discusión, y es si tomarle un pantallazo a ese contenido que una persona de forma libre y consciente comparte para su audiencia, digámoslo, y uno por cualquier motivo quiere almacenar ese contenido, o digamos que pueden haber dos límites. Una cosa es uno almacenarlo y yo lo almaceno porque la estudiante me agrada y me pareció una foto bonita, pero otra cosa puede llegar a ser almacenarla y distribuirla, aun y cuando la estudiante misma hizo pues como el ejercicio de publicarla de forma pública. Entonces algunas voces a favor decían, no, es que eso es acoso, es que se debe respetar, pero había también, o también está la posición de cuando yo comparto un contenido de esos a mi estado de WhatsApp, debo asumir lo que ocurra con ese contenido. Entonces, no sé, es más como esa pregunta de situación, a ver a qué les suena a los profes esto que les digo, porque sí es una cuestión que pues durante el conversatorio me ha venido dando vueltas. Ajá. Y quisiera saber qué pueden decir ustedes. Yo no sé si la profe Claudia Liliana puede ayudarnos con eso, porque es que ya esa pregunta empieza a anunciar cosas del próximo conversatorio, empieza a anunciar asuntos ahí muy tenaces. Es supremamente intrigante la cuestión que plantea Luis. Yo no sé, profe Claudia, cómo la veas. Es que Luis acaba de hacer el planteamiento pues hacia donde nos dirigimos y es un muy buen... un muy buen abrebocas, exacto, una muy buena provocación de ese tercer compensatorio del que podemos ir, pues, si queremos ir adelantando un poquito, y es que estábamos diciendo el primer conversatorio hablar en términos también no solo de ético, moral y derecho, porque tenemos derecho a, porque es que eso es otra cosa, es decir, dejamos la sexualidad en el término de lo prohibido y tenemos toda la desinformación y todo lo que nos ha llevado a que digamos que aquellas personas no con una ética que debería regir, digamos, principalmente las sociedades, hagan de esta sexualidad toda una vivencia desde lo económico, desde el capitalismo, desde la explotación, ¿cierto? Desde esa desinformación y desde ese abuso y uso del goce, de ese ímpetu a veces de los menores. Entonces veníamos hablando de ese goce inicial, de ese derecho que tenemos a ese goce, de ese derecho a que tenemos a la información, a comunicarnos de la manera que nos plazca, en derecho a un libre desarrollo de la personalidad, a un tema como el de hoy donde comenzamos a estar en los límites.
Es decir, bueno, ¿y qué hacemos si esto que nació de la voluntad, de ese derecho, de esa libertad de expresión que tengo, de este compartir con estas personas, es abusado y pasamos ese límite? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Que es donde nos trae todo este tema interesante, que también ya creo que se va a hablar mucho más en punto en el próximo conversatorio, de lo que significa un sexting, de lo que significa la sextorsión, pasado de este sexting a esta sextorsión. Es decir, ya tengo tu imagen, ¿qué voy a hacer con ella? La voy a publicar, puede ser que te lo anticipen o puede ser que simplemente lo pongan a rodar o a navegar en las redes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que evidentemente pues todo esto tiene unas consecuencias penales, administrativas. En el conversatorio anterior teníamos las profesoras que nos dieron cuenta de cómo tenemos la ruta de atención a las violencias sexuales en la universidad. Digamos que ahí hay una cantidad de procesos y de procedimientos que tendríamos que entrar, que están en pugna de frente a derechos. Ahí comenzamos a tener mucha incidencia frente a lo de género, es decir, la mujer que siempre aparece como si fuese la víctima frente al agresor y a los derechos que tiene el agresor frente a un proceso tanto administrativo como de carácter penal. Estamos pasando ahí los límites y obviamente sí, mi voluntad no es, si tengo la libertad y el derecho de pasar la foto y de socializarla con aquellos que quiero, pero aquellos que quieren sin mi consentimiento la ponen a rodar en redes o incluso me hacen el sextorsión, es decir, mira, si tú no haces esto, no, lo más usual y lo que más vemos, si no me sigues mandando foticos, te las muestro a la mamá. Es lo que me pasa en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en los chicos de colegio. Mira, la chica que no quiere ser más, o el chico, no importa, o sea, la relación de pareja y no quiere ser más, digamos, la pareja de esa persona, o ya no quiere seguir en esa relación, pero si tú no sigues conmigo y si tú no me sigues mandando fotos, o es más, quiero que trasciendas de la fotico al video y me envíes esto, te lo voy a mostrar a tu mamá, te lo voy a mostrar o voy a ponerlo en redes. Todo esto tiene una consecuencia penal de la que vamos a hablar, porque tiene consecuencias que son graves. Recordemos que los delitos sexuales en este país vamos encaminados a que llevarlos. Es tanto todo lo que tiene que ver con el mito, con la ética, que ya sabemos que para los delitos sexuales en este país queremos en su gran mayoría a nivel social la pena de muerte, porque es que pena de muerte pero tenemos leyes mucho más, digamos, benignas, por decirlo de alguna manera, para aquellos que matan a uno, incluso a muchos. Es decir, ya tenemos, es tanta, digamos, no sé, la inversión de valores, lo he llamado yo, que tenemos frente a la sexualidad y al manejo de la misma, que un derecho como la libertad y pudor sexuales están por encima de la vida misma. No significa que no sean graves, son sumamente graves, y esas son las consecuencias que vamos a ver ya en punto. Si esto es delito, sí. Sí, es delito. Y es el delito que casi no se conoce. Por ejemplo, y para dejarlo solo en punta, hay un delito donde muchos de los adultos, de los que eso no hablamos, de los que creemos que está proscrito, de lo que no entendemos mucho de muchas cosas, pero que sí entendemos de otras, pagan los servicios sexuales, incluso aquellas personas menores entre 14 y 18, y eso es un delito bastante, bastante grave. Entonces, que está dando una pena muy alta y que queremos llevarlo incluso en este país a la pena de muerte. Entonces, ha tocado un tema que es, claro, es pasar ya. Y lo planteaba yo, digamos, de alguna manera, de manera muy de pronto jocosa, en relación cuando hablábamos en el primer conversatorio de lo consentido. Y es que yo, en mi libertad de expresión y de derecho, tengo derecho a expresarme, a mandar la foto, a compartir con los que quiera, pero yo siempre solo responderé por mis actos, pero nunca podré saber qué va a pasar con los actos del otro, ¿cierto? Esa cosa de la autoridad. Entonces, como no sabemos y no lo puedo controlar, entonces hoy nos amamos, o no te haría eso jamás, pero ya mañana no te amo tanto porque te vi con no sé quién, y resulta que ya viene toda esta parte donde ya empezamos a pasar todo ese límite. No sé si de pronto se dio un poco la respuesta, pero ya sería pues entrar en todo el otro tema que ya viene todas las consecuencias de pasar el límite. Mire que tiene las dos manos ocupadas.
El paso es que él venía, ellos no estaban juntos. Bueno, profes, digamos que con el ánimo de empatar un poco todas estas reflexiones, también, digamos, articular como el norte que le habíamos dado a este conversatorio, que tiene que ver con precisamente con la vivencia de la sexualidad expuesta, sexualidad en línea expuesta. Este término de lo expuesto, quisiéramos compartirles una pieza audiovisual que nos encontramos con los profes cuando estábamos reflexionando todo esto. Cuando estábamos reflexionando pues en torno a todo esto. Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante. A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Chao. Lo siento. Adiós. Que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos, así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. Tranquila, que soy un actor y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que no haya pasado en la vida real, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañado. Conozco amigas que claro que quedan, y conozco muchos casos de amenazarlas con fotos, con que se lo van a contar a sus padres. Es horrible. Ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres. Yo se lo diría. Listo, gracias John. Entonces, les decía que habíamos pensado en esta pieza precisamente porque conecta un poco el tema de la sexualidad en línea expuesta y también conecta un poco el interrogante, pues, en la intervención de Luis con respecto a la anécdota que nos compartió. Asimismo, conecta un poco la reflexión también que estaban teniendo hace un rato en el chat Carlos y Jorge con respecto como a esa visión crítica, en este caso pues como de algunas tecnologías que nos ayudan a intercambiar mensajes y demás con los otros. Entonces, digamos, un poco para ir cerrando, no sé si los profes quieran pronunciarse con respecto a estos temas que se recogen en esta pieza, o si los participantes quieran hacer una pregunta adicional. Yo sé que hay una pregunta en punta, sino que quise plantear este tema acá porque estaba pues relacionándose como con el hilo de la discusión. No sé, profes, si quieren intervenir. No, reitero que es un maravilloso abrebocas para temas del próximo conversatorio, porque ahí hay muchas cosas que necesitamos ver en perspectiva, comprender mejor,
toda esa dimensión de lo normativo que se vincula tan profundamente con la reflexión ética, pues es necesario tomarla y tomarla en una perspectiva igualmente crítica y advertida también de que hay graves riesgos por ese lado. O sea, creo que es un muy buen abrebocas para la próxima conversación. Yo creo que este material audiovisual nos permite también cuestionarnos, no para dar una certeza o una respuesta, sino cómo se está considerando la privacidad hoy, ¿no? Tanto los niños como los adolescentes, los jóvenes, los adultos, cómo estamos considerando nuestra privacidad. ¿Por qué nos estamos exponiendo? Que sería la pregunta ahí. ¿Qué nos motiva a exponernos de una forma tan fácil, ¿no? Exponer nuestros datos personales, exponernos a contenidos que pueden generar consecuencias y riesgos, exponernos a contactos que también nos pueden generar peligros de alguna manera, y pareciera ser, ¿no? Hay quienes dicen, algunas investigaciones y autores, que hay una exposición muy fácil, digamos, a estos contenidos, pero mucha carencia de aptitudes y actitudes digitales, precisamente, y capacidad crítica para poder discernir efectivamente a qué nos estamos enfrentando. Entonces, sí, concuerdo con el profesor Didier, es un abrebocas para que lo pensemos y lo podamos, digamos, ampliar en una reflexión más profunda en el próximo encuentro, precisamente de qué nos lleva, a pesar de que hay tantos riesgos, a exponernos de una manera tan fácil. Listo, profe Didier y profe Nora, muchas gracias. Quisiéramos de todas maneras darle a continuación la palabra a la profe Diana de Bienestar Universitario, para que nos cuente un poco cómo esta estrategia, que hace parte pues de la Vicerrectoría de Docencia, de UDI@, del País de Cultura Digital, también se articula como con las acciones que viene desarrollando Bienestar, que se relacionan obviamente pues como con el mismo escenario discursivo que acá estamos proponiendo. Entonces, profe Diana, ¿usted quisiera intervenir? Buenos días para todos. Todavía no me ven, ya me ven. Hola, ¿sí me están escuchando? Sí. Te escuchamos, sí, pero sí, no profe. te vemos. Ya te vemos también. También. Un poquito más para que me puedan ver. Bueno, generalmente pues en estos encuentros tan maravillosos estamos desde Bienestar, la psicóloga Isabel, y mi nombre es Diana Constanza Nico, yo soy la coordinadora de la Unidad de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles, que hace parte de la Vicerrectoría de Docencia. La profe Isabel no nos pudo acompañar en el día de hoy, entonces estoy a cargo de compartirles nuevamente esta ruta de atención que tiene la universidad en los casos de violencias basadas en género y sexuales que se puedan presentar, no solo con estudiantes, sino con docentes y administrativos de la universidad. Entonces aquí pues voy a hacer las veces de bienestar. Tenemos pues esto en el portal, en el micrositio de Bienestar Universitario también lo pueden encontrar. Y lo primero que se les va a preguntar es si desean o no hablar sobre estos temas, algo que les haya ocurrido o algo que les haya ocurrido a alguien que ustedes conocen, ¿cierto? Existen las dos posibilidades. Siempre esperamos que utilicen la de sí, que puedan conversar, sentarse con personas que están preparadas para escucharlos y para atenderlos cuando pasen estas situaciones, cuando les ocurren, ¿cierto? Están las opciones de llamar, también de escribir, ¿cierto? Y adicional a eso, devienen de estos encuentros la posibilidad de acudir a otras instancias de la universidad. En este caso podrían ser las unidades de asuntos disciplinarios, dependiendo del estamento al que pertenezca la persona que se está informando. No necesariamente eso tiene que ocurrir, ¿cierto? Porque lo principal aquí es hacerles a ustedes ese acompañamiento y ese acercamiento si tienen o les ha pasado algo que quieran compartir o que los esté afectando. Pues lo ideal es que, digamos, utilicen todos estos mecanismos que tiene la universidad. También fuera de la universidad existen otras rutas de ciudad a las que pueden acudir. Ven nuevamente invitarlos a que vayan al micrositio, conozcan todas las iniciativas que se están desarrollando por la universidad, específicamente pues desde Bienestar, y también pues esta tan bonita que se está haciendo desde UDI@. En el caso de nosotros, que somos la Unidad de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles, pues digamos que ya asumimos el conocimiento de estos hechos cuando llegan a nosotros, pero siempre lo que recomendamos es inicialmente acudir a
a este proceso que ofrece la universidad de acompañamiento, de escucha, de que ustedes conozcan qué alternativas tienen, qué pueden hacer en estos casos, que no se sientan que están solos, que no es a los únicos que les pasa, que no son situaciones aisladas, sino que se pueden estar presentando de manera reiterada en la institución. Y bueno, finalmente invitarlos al tercer encuentro que vamos a tener el miércoles 16 de diciembre a las 4 de la tarde para cerrar con broche de oro este ciclo en el que estamos pues todos y que ha sido muy enriquecedor, yo creo que para todos los que hemos estado presentes. De antemano pues dándole las gracias a los profes por este bello encuentro. Muchas gracias. Bueno, profe Diana, muchas gracias por la intervención y por la invitación. No sé qué piensan los profes con respecto a la pregunta que tenemos acá en punta. No sé si la abordamos ahorita. Esta pregunta o esta intervención es de Daniel. Entonces, no sé qué piensan, profes, si la reservamos para el próximo conversatorio, más o menos en el próximo conversatorio la abordamos o la abordamos ya, sí. pues en el próximo, lo digo. Sí, para mí creo que viene muy a propósito y muchas gracias a Daniel pues por la pregunta. Creo que viene muy a propósito. Listo, Daniel. Entonces, pues que sea también como un motivo, que sea una cita, que esa pregunta que planteaste sea una cita también para el próximo conversatorio. Y bueno, entonces ya que se nos van acercando las 12, quisiéramos ir cerrando. No sin antes hacer pues como un balance del conversatorio. Pues inicialmente, yo sé que los profes concuerdan conmigo. Estoy pues como muy contento de que, a diferencia del conversatorio pasado, que también pues nos gustó mucho, digamos, en todas las perspectivas, podamos haber generado un diálogo mucho más fructífero y mucho más cercano con los participantes. Ese es pues como nuestro interés fundamental, que nos encontremos, que podamos abrir las cámaras si es posible, prender los micrófonos, plantear preguntas, plantear reflexiones. Eso para nosotros es muy importante. Lo segundo es como recordarles que está pendiente el tema, pues como de que tengamos ese espacio virtual completamente consolidado. Ya nos faltan pues como unos últimos detalles. Si esos últimos detalles los tenemos ya cubiertos de acá al viernes, a mañana o iniciando la próxima semana, les estaríamos notificando por el correo electrónico el que dejaron para inscribirse pues al evento, si no lo socializaríamos con ustedes el próximo 16. Igual es un espacio que va a quedar abierto, no está, digamos, limitado a las temporalidades de la universidad, ¿cierto? Sino que va a quedar abierto para que ustedes puedan ingresar y revisar allí el material que tenemos dispuesto para ustedes. Quisiera pues como retomar algunas ideas que salieron durante todo el conversatorio. La profe Nora nos decía que la sexualidad fomenta identidad, que algunas tecnologías aceleran como la construcción de los vínculos, pero que en ese aceleramiento de construcción también estamos expuestos a una construcción también un poco porosa de identidades y de esos mismos vínculos. El profe Dier nos hablaba que para él era imposible hablar de posibilidades sin hablar al mismo tiempo de las tensiones. Yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Del público, Jorge nos hablaba pues como de cierta pérdida de los rituales, a través pues como de estas nuevas posibilidades que nos ofrecen pues las tecnologías. Hacía una pregunta con respecto a la mercantilización de la sexualidad. El profe Didier respondía un poco que de alguna manera estas tecnologías también eran instrumentos de modelamiento social y que por eso era urgente, necesaria y absolutamente pertinente la pregunta por lo ético, siempre. El profe Didier nos hablaba también de una satisfacción incesante que se buscaba hoy, que por qué no podríamos ver como satisfactorio también ese límite que se ponía a esa búsqueda vertiginosa.
los participantes nos hablaban o nos preguntaban qué ganábamos, qué perdíamos, un poco también como desde ese pacto fáustico que plantean por ahí algunos autores, específicamente una autora de apellido Sibilia. Me gustó mucho también lo que ese llamado de atención que nos hacía la profe Nora, cuando nos decía que la educación efectivamente se planteaba desde un punto de vista de la prevención y que en ese afán de plantearlo desde esa ruta, olvidamos un poco precisamente esas reflexiones éticas que incluso con los más pequeños se pueden empezar a establecer, a fortalecer, a cuestionar, ¿cierto? El profe Dier también nos decía una cosa muy tesa con respecto a la sexualidad, un poco también recogiendo lo que la profe Claudia decía de los más mayores y de los más jóvenes, que efectivamente la sexualidad no es un discurso que pueda generarse o plantearse solo como desde un escenario vital, sino que esa concepción o esa comprensión en torno a este fenómeno, que en efecto es absolutamente vital, debe plantearse desde esa perspectiva, desde lo intergeneracional. Yo creo que eso es una conclusión muy interesante. Y bueno, esperamos pues que les hayan gustado los materiales que seleccionamos, que planteamos y preparamos para ustedes. Están absolutamente invitados al último conversatorio de este año. Reitero, miércoles 16 de diciembre, 4 de la tarde, después terminan y se van a hacer la novena, pero entonces muy invitados allí, no nos dejen pues solos en esta conversación. Y bueno, yo les extiendo el agradecimiento. Yo sé que los profes también están absolutamente agradecidos con sus intervenciones y queremos dejarlos con una pieza en torno a Carlos. Recuerden que Carlos y Valentina son como los protagonistas de este programa, para que nos vamos con esa pregunta, nos quedemos con esa pregunta, nos quedemos con esas situaciones que allí se están abordando. Entonces les mando un abrazo muy grande, reitero el agradecimiento a los profes también y a los compañeros pues de Udearroa que nos brindaron apoyo logístico, a John, a Carlos y bueno, nada, un abrazo pues para todos y los dejamos con la siguiente pieza. Que estén muy bien. Les voy a contar la historia de un parcero de cuando estábamos terminando el colegio, allá en el pueblo, en Andes. Imagínense pues que el man un día llegó diciéndonos que había conseguido novia. Nosotros al inicio, la verdad, pues no le creímos, pues el man se la pasaba todo el día frente al computador jugando. Y después él nos contó que la había conocido por internet y que la pelada vivía en Medellín. Pues al final era una novia por internet, pero era una novia, cosa que ninguno de nosotros teníamos. Siempre que nos reuníamos, el man no perdía oportunidad pues, para contarnos cómo iba con la pelada de Medellín. Bueno, el man siguió hablando con la pelada y él decía que se vieran a través de la cámara, pero curiosamente la cámara de ella siempre estaba dañada. La pelada, la verdad, sí se veía lo más de bonita. Y un día ella le dijo que por qué no se veían en Medellín, que los papás no iban a estar ese fin de semana y que tenía pues la casa sola para ella. Parceros, parceras, ese man no se las creía. ¿Cómo les parece que el día que el man llega donde la pelada, le abre la puerta a un cucho como de 40 años? Ese señor le va diciendo que era el tío de ella, que la esperara tranquilo, pero el man no iba a embarrarla. Se hizo el bobo y más bien se devolvió para el pueblo. Pues bueno, la historia no termina ahí, porque la supuesta novia le seguía escribiendo, le decía que el tío sabía lo de los dos y que no había ningún problema. Pero imagínense pues, en esas, la vieja le comenzó a decir que si él no se iba para Medellín, iba a mostrarle a los papás de él las conversaciones que habían tenido y las fotos que él le había enviado. Aquel parcero sí se comenzó fue a azarar un montón, se veía todo el tiempo como cansado, como preocupado. Al final le contó al hermano al que le tenía más confianza. Llorando le mostró el chat y el perfil de la pelada. El hermano de una se las cogió. Mi amigo casi no cae en la cuenta de que la tal pelada no existía y que todo el tiempo estuvo hablando fue con ese señor. Ese man todo el tiempo todo tragado y conversando quién sabe qué cosas. Bueno, pues menos mal, el man tuvo la confianza de contarle al hermano y ya luego la familia fue comprensiva y hasta lo ayudó a poner el denuncio y todo y las cuestiones legales. ¿Se imaginan donde el parcero hubiera vuelto a la casa de la tal pelada? Tal vez no estaría contando esta historia, pues la del parcero.
Igual muy caja que la primera novia de uno sea un cucho de 40 años, no. ¿Ustedes se imaginan donde el parcero ese día sí hubiera entrado a esperar la supuesta novia? Ahí se lo hubieran puesto a perder el año. Sextortion. Grooming. Victimización. Discriminación. Procesos penales. Violencia. Ansiedad social. Violencia de género. Delito. Redes sociales. Discriminación. Cyberbullying. Extorsión sexual. Ansiedad social. Cyberbullying. Redes socialidad. Cyberbullying. Relato porno. Un proyecto de UDE Educación Virtual. Bueno, de nuevo muchas gracias para todos y entonces nos vemos el miércoles 16 de diciembre a las 4 de la tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.